Buenas tardes, jóvenes señoritas. ¿Cómo se encuentra ese poderoso cuarto A de medicina? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Ya están dando Buenas exámenes tardes, de... Michelle. Hola, Lovera. Silvia Lovera. Eh, Me dijeron que están dando examen del segundo parcial. No sé si ustedes, pero mm, en otras carreras están dando el segundo parcial. Tal vez ya han terminado ustedes. Conmigo han terminado ya. Y eso que han dado 3 exámenes. Eh, entonces, si es así que están dando exámenes, es bueno que todavía continuemos con las clases virtuales, porque sería un poco eh, distorsionar el plan que tienen para sus exámenes, una clase presencial. Entonces, está bien que por ahora estemos con la clase virtual, después ya veremos. También es bueno que nos conozcamos para que pudiéramos ponderar con mayor exactitud las notas. Eh, Sobre las calificaciones, voy a hacer todo lo posible para que el próximo miércoles conozcan ustedes. Ya saben, ¿no? Primero subo en Excel las notas. Ahí está en Excel lo que han sacado en teoría, en investigación, en extensión, participación en aula, asistencia. Todo está en el Excel que les mando. Ustedes van a ver y pueden reclamar, decir, ¿por qué yo tengo 30 nomás si yo me he sacado 35? ¿No? Entonces, puede ocurrir eso. O que yo he participado en clases y no tengo ni un punto. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, para eso les voy a eh, enviar el Excel en donde contiene todas las notas que les he dicho y si hay reclamos, reclaman. Y si no hay reclamos, entonces lo subo al CIA de manera inmediata. Muy bien, juventud, ¿qué novedades tienen ustedes? Novedades ninguna, todo sigue igual. El mundo no cambia. Pues hay hartas novedades. Por ejemplo, ayer han muerto 2 personalidades importantes. Ha muerto el hijo del Che Guevara, ese que estudian ustedes en sindicalismo, ¿no? La historia del movimiento obrero, ¿no? Ha fallecido a los 60 años. Ustedes dirán, pero 60 años, para un joven, 60 años, ya, sí, ya era viejito, ¿no? Pero con el desarrollo de la ciencia médica, ¿no? 60 años es joven todavía. Y ha muerto Mikhail Gorbachev. ¿Saben quién es Mikhail Gorbachev? Sin mirar el celular, Mikhail Gorbachev es el último jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética. A partir de Gorbachev se va a derrumbar el socialismo soviético, ¿no? Y Gorbachev ha muerto a los 90 años, por ejemplo. 91 años ha muerto Gorbachev. 30 años de diferencia entre el hijo del Che Guevara y Gorbachev. Entonces, eso es lo que ha pasado ayer. Tantas cosas que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el problema del censo. ¿Por qué es tan importante el censo? Se los estoy preparando lecturas interesantes al respecto, ¿no? Es importante el censo porque se distribuye ingresos, ¿no? Y las ciudades con mayor densidad poblacional son los que reciben mayores ingresos en función a esa mayor densidad poblacional, como Santa Cruz, El Alto, por ejemplo. Pero más Santa Cruz. Pero si no hay censo, entonces la redistribución de recursos no se realiza.
sigue como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sigue con una distribución con el anterior censo. Por eso están protestando los cruceños y tantos problemas. La guerra de Ucrania con Rusia, según la información de ayer, hay una contraofensiva de Ucrania, ¿no? Nadie sabe hasta cuándo va a durar esa contraofensiva, pero en este momento se está librando esa batalla, ofensiva y contraofensiva. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo y como buenos médicos, como buenos profesionales orgánicos de los trabajadores, ¿no? Ustedes tienen que saber la coyuntura política, tienen que dominar la política y tienen que ser políticos. Ahora vamos a ver, ¿no? Ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Sobre el militarismo, ¿no? Cómo los jóvenes universitarios se organizaban en ejércitos populares, ¿no? Para luchar contra el ejército regular, ¿no? Los estudiantes de medicina, ingeniería, ¿no? Economía, los estudiantes, ¿no? Esos estudiantes, los problemas son políticos y hay que darle solución política. No como piensan, la ingeniería, un buen ingeniero pues puede dar soluciones, evidentemente ayuda, pero lo decisivo es la política. Por tanto, ¿por qué hay ricos y pobres? ¿Por qué hay tantos pobres y tantos ricos? ¿Por qué hay países inmensamente ricos y países inmensamente pobres? Donde, ¿por qué hay todo esto? Por la política. La política. Son problemas políticos y hay que dar solución política. Ese es el profesional orgánico. ¿Ustedes qué van a hacer? El órgano, los órganos del cuerpo humano, el corazón, el estómago, el pulmón, el cerebro, el hígado, los riñones, ¿no? Son órganos del cuerpo humano. Entonces, ¿qué órganos van a ser ustedes de los trabajadores? Si quieren ser profesionales orgánicos de los trabajadores, tienen que ser el cerebro. No pueden ser el estómago, el corazón, ni siquiera el corazón, el cerebro. Para eso estudian ustedes, para ser el cerebro, profesionales orgánicos de los trabajadores, pero el cerebro de los trabajadores. Muy bien, juventud, yo nomás hablo. Me da la sensación de que mis alumnos han entrado y se han ido a tomar su cafecito. Listen, estamos escuchando, listen. Muy bien, Davidson, muchas gracias, ¿no? Sí, Entonces, licenciado, le estamos escuchando. está bien, está aquí la ventana de Paola Vanessa Dasguido, pero la voz es de un caballero. Claro, a veces están tres en el mismo celular, ¿no? Bien, está bien, eso es bueno que estén escuchando, jóvenes. Entonces, quedamos en que ustedes van a ser el cerebro, profesionales orgánicos de los trabajadores, pero del órgano principal, el cerebro de los trabajadores. Por eso tiene que ser, por eso se ha creado la Universidad Nacional Siglo XX, no para crear ingenieros médicos, abogados, no, para crear profesionales políticos. Y en la rama en la que ustedes se desempeñan, ¿no? Vamos a avanzar ahora el penúltimo tema. El penúltimo tema es el proyecto político de los neoliberales, ¿no? Después viene el proyecto político del movimiento al socialismo y terminamos. Para el tercer parcial vamos a terminar todo y el cuarto parcial va a ser análisis de coyuntura. Vamos a leer los periódicos y vamos a discutir lo que dicen los periódicos.
van a salir actualizados ustedes. Entonces, empezamos. Cualquier cosa me preguntan, me interrumpen, no hay problema. Bienvenido la pregunta del estudiante. Entonces, a ver, juventud. Tema 7, el proyecto político neoliberal. El proyecto político neoliberal. Hemos estudiado el proyecto político de los libertadores, ¿no? El proyecto político de Sucre, el proyecto político del mariscal Andrés de Santa Cruz, el proyecto político de Isidoro Belzu, verdaderos proyectos que, si hubiera triunfado definitivamente, Bolivia sería mejor que Brasil, mejor que Chile. Pero lamentablemente hemos estudiado que se ha impuesto el proyecto político de los conservadores. Desde el 1880 hasta la revolución del 52, ¿no? El proyecto político de los conservadores, de los liberales, de los republicanos, toditos proyectos políticos liberales. Entonces, con la revolución del 52 hemos estudiado que prácticamente recién se moderniza el país, porque el país estaba como si estuvieran en un periodo feudal, ¿no? Con caballeros como feudales, que eran los hacendados, ¿no? Andaban, ¿qué cosa? Yo soy señorito, por favor. Señorito me vas a decir, ¿qué aquí? O el joven, o la señorita. Entonces, la revolución del 52 rompe todo eso. Pero después vamos a ver que a pesar de eso, no se han impuesto los criterios de la revolución del 52. Por eso viene el proyecto político de los militares, ¿no? El proyecto político de los militares retorna, ¿no? Prácticamente al periodo liberal, al periodo conservador, ¿no? ¿Por qué? Porque no, el cristianismo, eso es nuestra religión. Tenemos que defender estos comunistas que no creen en Dios. No, tenemos que matarles. ¿Recuerdan el proyecto político militar? ¿No? Ellos dicen, estamos en guerra con los comunistas. Estos comunistas aquí quieren imponernos hasta la religión. No puede ser, ¿no? Eso ya hemos estudiado, ¿no? Y a partir del proyecto político militar, ¿no? Que tiene también sus periodos, ¿no? Sus periodos. Y, se impone el populismo el populismo de la Revolución Nacional, con el movimiento nacionalista revolucionario de izquierda a la cabeza de Hernán Siles Suazo, ¿no? Pero ese populismo no le dejan consolidarse, más bien se le ataca demasiado y se les reduce incluso el periodo de gobierno, que tenía que ser 4 años, se los reduce a 3 años. Porque el país estaba viviendo en un problema inflacionario muy grande. Y entramos a la explicación. Este es un dibujo que grafica el concepto de el proyecto neoliberal, ¿no? Porque cuando estén ustedes en Estados Unidos, van a ir a Estados Unidos. Cuidado, están diciendo, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? El que quiere viajar, viaja. Y van a ver que estos son, pero inmensamente ricos, no conocen el pan. Nuestro pan de cada día seguimos alimentándonos con pan, ¿no? Pero en Estados Unidos ya, ¿qué será eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dicen, ¿no? Porque tienen otra forma de alimentación. Están
son países inmensamente ricos, pero ¿por qué? Porque extraen la riqueza de los pobres, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entramos al estudio del discurso del proyecto político neoliberal. Hemos estudiado el proyecto político liberal. El liberalismo empieza incluso con el proyecto político de los libertadores. ¿Recuerdan ustedes eh, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿no? Los libertadores, ¿no?, siguen la línea de la Revolución Francesa de una manera, pero un liberalismo que tenía que consolidarse en Bolivia formando un capitalismo nacional. Pero eso no se da, ¿no? Se ha formado un capitalismo más bien antinacional. Ejemplo, Patiño. Todas sus empresas tenían su sede en Estados Unidos, ¿no? Realmente ese es el destino del capitalismo boliviano. No es nacional, sino que se extranjeriza, se vuelve extranjera, ¿no? Por eso es que no ha tenido éxito el proyecto político de los libertadores, por ejemplo. Entonces, ¿qué dicen los neoliberales? Bolivia está en un problema muy grande. Estamos hablando de 1985 hasta el 2005. 20 años de dominio del proyecto neoliberal. Entonces, ¿qué está pasando en 1895? Bolivia está viviendo un periodo de hiperinflación. Todo sube, ¿no? En la mañana vale, por decir, un pan vale un boliviano, un peso boliviano, y en la tarde ya está valiendo 3 pesos, ¿no? Era una verdadera locura, ¿no? Prácticamente a cada rato subían los precios. Entonces dice, no, ese problema, no podemos seguir así con ese problema, ¿no? Hay una hiperinflación que está combinada con una profunda recesión económica que ha debilitado el aparato productivo, ¿no? Estamos viviendo una grave crisis económica que castiga particularmente a las grandes mayorías. Ese es el diagnóstico de los neoliberales del periodo que estamos estudiando. Empieza en 1985. Entonces, aquí hay un problema muy grande. Entonces, eso hay que solucionar. Entonces, dice, la causa principal de la hiperinflación es el déficit fiscal. Es decir, los ingresos no abastecen para pagar los gastos. Por eso se abre una brecha de deuda, ¿no? ¿Y cómo se paga esa deuda pública? Se paga con dinero inorgánico, con papel moneda, con billetes emitidas por el Banco Central, ¿no? Y eso causa la hiperinflación. Entonces, el problema causal es el déficit fiscal, según el discurso de los neoliberales. Entonces dice, el factor de mayor incidencia en el ritmo inflacionario radica en el sostenido y creciente déficit fiscal del sector público, el cual adquiere características tales que provocan el descontrol político de los gastos e ingresos, provocando un endeudamiento público interno que, además de ser ilegal, es insostenible a los términos de la actual hiperinflación. En síntesis, la causa de la hiperinflación es el déficit fiscal. Entonces es necesario aplicar políticas, dice. Vemos el discurso neoliberal, ¿no? El problema es la inflación en Bolivia. Ese problema hay que solucionar. ¿Cuál es la causa principal? El déficit fiscal. El gobierno, como tiene poder para emitir dinero, ¿cómo paga
Lo que no puede pagar con impuestos, paga con dinero inorgánico, con dinero, con papel moneda que va emitiendo el gobierno. Entonces, eso hay que solucionar con una nueva política, y lo llama la nueva política económica justamente, ¿no? Que va a dar solución, dice, a estos problemas que está viviendo el país. Entonces, es necesario una nueva política económica basada en planes de estabilización monetaria y reformas estructurales. Claro, no hay que emitir dinero, hay que controlar la emisión monetaria porque eso está desestabilizando la economía, ¿no? Y una política de estabilización es de que no se emita más dinero de lo necesario, ¿no? Entonces, y claro, la economía necesita reformas estructurales. Vamos a ver después en qué consiste estas reformas estructurales. Entonces, el discurso neoliberal, ¿no? Dicen, la nueva política económica impone la libre contratación de los trabajadores y el libre despido de los trabajadores, ¿no? Sin ninguna responsabilidad empresarial. Aquí vemos la lucha de clases, la lucha política, ¿no? Los neoliberales dicen, no, la inflación hay que pararlo. La causa principal, el déficit fiscal, ¿no? El Estado se endeuda y para pagar las deudas, ¿con qué paga? Si no tiene plata, emite dinero, se llama dinero inorgánico. Entonces, ¿eso a dónde afecta? A los precios. Por eso los precios de las mercancías suben y los salarios no suben en esa proporción. Entonces, dice, hay que imponer una política de libre contratación y libre despido a los trabajadores, ¿no? Sin ninguna responsabilidad de la empresa. Ese es el discurso neoliberal. ¿Y quiénes aplauden? Los que aplauden son los empresarios, ¿no? Entonces, hay que crear una nueva política basado en los avances tecnológicos, el aumento de la competitividad y la vigencia de una democracia. Es el discurso neoliberal. Entonces, hay que atender a la economía de mercado, nada de intervención del Estado. La economía tiene que ser una economía libre, ¿no? Por eso dice libertad de mercado, ¿no? Y la economía tiene que aplicar los avances de la ciencia y la tecnología, ¿no? Si se invierte en ciencia y tecnología, se va a aumentar la productividad del trabajo, ¿no? Y la democracia en este caso va a tener vigencia, ¿no? Entonces, esto que parece algo, ustedes tienen que entender bien, ¿no? Una economía que dé importancia a los avances tecnológicos para aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? Y solo así se va a mantener vigente la democracia, ¿no? Entonces, esto que está así en azul, lean esto y también lo que está en negro para entender mejor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución para el diagnóstico de la economía, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Diagnóstico, ¿qué está pasando? Hiperinflación, ¿por qué hay hiperinflación? ¿Por qué hay déficit fiscal? ¿Y por qué, ¿no? El déficit fiscal se reproduce? ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¿No? Ah, porque los ingresos son menores que los egresos del gobierno. Entonces, como hay que pagar, ¿con qué paga el gobierno? ¿No? Ah, emite dinero, el papel moneda, con eso está pagando. Y eso causa mucha inflación, ¿no?
si se emite mucho dinero, entonces está causando incluso hiperinflación. Entonces, ¿cuál es la solución? Aplicar una nueva política económica, una nueva política de libre mercado, en donde los empresarios puedan contratar libremente a los trabajadores y libremente puedan despedir, sin ningún otro beneficio, ¿no? Ustedes saben que según la ley no se le puede despedir al trabajador, ¿no? Y si por algún motivo se prescinde de sus servicios, tiene que pagarse indemnizaciones, ¿no? Pero esta ley de los neoliberales dice, sin ningún compromiso se puede despedir, ¿no? Ahí está la lucha de clases, la lucha entre los empresarios y los trabajadores, ¿no? La economía de mercado es la solución para... Entonces, en conclusión a la pregunta de investigación, concluyéndose por lo tanto que el discurso neoliberal emerge de la crisis del nacionalismo revolucionario, la secuela político-militar y el populismo de la UDP, asumiendo como suyo el discurso único de los organismos internacionales. Justamente la política neoliberal es una política 100% de las empresas multinacionales, 100% de los organismos internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es un banco de bancos. Entonces, ¿no? La política neoliberal que se está imponiendo es la política de estos organismos. Entonces, se va a llegar a la ofensiva neoliberal. ¿De qué manera vamos a llegar a la ofensiva neoliberal? Toman el poder, ganan las elecciones, ¿no? Ganan las elecciones con ese discurso, ¿no? El discurso neoliberal se va imponiendo y va penetrando a la ideología de las personas. Ah, sí, hiperinflación, claro, problema del déficit fiscal, el Estado no tiene ingresos, sus ingresos son menores a sus gastos. ¿Y con qué puede pagar? Paga pues con papel moneda, ¿no? Eso hay que solucionar. ¿Cómo? Libertad de mercado, porque el Estado no sabe administrar, ¿no? Libertad de mercado. La ideología liberal, el nuevo liberalismo, el neoliberalismo se llama, pues va imponiendo la economía de mercado, ¿no? Libre contratación, libre despido de los trabajadores. Entonces, se va a imponer con la política del 21.060. Y, es importante el estudio del discurso, ¿no? Del discurso neoliberal. La lucha de clases. Todos los días vivimos en lucha de clases. Pareciera que no hay lucha de clases. Todo está normal. ¿No? Todo. Pero sin embargo, ¿no? Dentro de la fábrica, dentro de las minas, dentro de las empresas, vamos a incrementar la productividad del trabajo. Hemos contratado maquinarias y ustedes tienen que trabajar duro. ¿Por qué? Porque hay que incrementar la productividad y con la productividad se va a incrementar la economía, se va a dar solución a la crisis. Y ya saben ustedes, ¿no? Del discurso deriva el Estado. Del discurso de la Revolución Nacional, por ejemplo, es que más estudiados haciendo más, ¿no? Emerge el Estado nacional revolucionario, ¿no? Del discurso militar emerge un Estado militar. Ya hemos estudiado eso. Ahora del discurso neoliberal emerge un Estado neoliberal, a imagen y semejanza del discurso. En política es trascendental el discurso. En eso consiste el arte de la política, saber convencer. Entonces,
El Estado. ¿En qué consiste ese Estado? Nos hacemos la pregunta de investigación primero. Dice, ¿cuál es el rol del Estado neoliberal y cuáles las medidas asumidas por él mismo en el orden administrativo, económico y social, a fin de encontrar la tipicidad del proyecto de la democracia pactada y sus consecuencias en el desarrollo histórico nacional, habida cuenta de encontrar en la secuela política boliviana la diferenciación de este proceso con los anteriores y siguientes? Claro, todos los proyectos son únicos, ¿no? Proyecto político liberal, por ejemplo. Eso se ha dado en el periodo liberal, ¿no? De 1900 hasta 1920, el proyecto político liberal. Ahora estamos con el proyecto neoliberal, el nuevo liberalismo, pero sigue siendo liberalismo. Entonces, forma su propio Estado. ¿Cómo es su Estado? ¿No? Ya saben ustedes, ¿no? Para hacer un Estado, ¿qué hay que hacer primero? Hay que elaborar una nueva constitución política, ¿no? De acuerdo a la constitución política, pues se va a diseñar el Estado, ¿no? Y la nueva constitución política tiene que aplicar el discurso neoliberal, ¿no? Este párrafo es bien interesante. Dice, comenzando con el artículo primero de la Constitución, estamos hablando de la Constitución de 1995, que declara a Bolivia libre, soberana, multiétnica y plurinacional. Vean ustedes, es en el periodo neoliberal en donde se va configurando un Estado multiétnico, un Estado pluricultural. Es en la Constitución de 1995, en la Constitución de los neoliberales, en donde se reconoce que el Estado no es un Estado como los europeos, ¿no? Es un Estado particular que es multiétnico. Aquí en este Estado viven muchas etnias. Están ¿no? Las grandes etnias. Buen día. ¿Qué decías, Weimar? Seguramente has tenido una interrupción en tu casa, ¿no? Bueno, seguiremos. Voy a terminar y van a preguntar, ¿ya? Entonces, para diseñar un nuevo Estado hay que tener una nueva constitución política del Estado. ¿Y eso cómo se forma? Se organiza, ¿no? Es el poder legislativo o el poder constitucional quien va a diseñar una nueva constitución a imagen y semejanza del discurso, en este caso neoliberal. Entonces decía, ¿no? El artículo primero de esta nueva constitución reconoce a Bolivia como un Estado libre, soberano. Pero eso ha sido antes igual, ¿no? Pero lo nuevo es de que, ¿no? Reconoce un Estado multiétnico y pluricultural. Entonces, esa es la novedad del Estado neoliberal, ¿no? Y, por supuesto, ¿por qué darle poder al Estado? También las regiones tienen que tener poder, ¿no? Y es un Estado neoliberal con descentralización administrativa, ¿no? Se va a descentralizar la administración del Estado fuerte a un Estado descentralizado, ¿no? Entonces, después, ¿no? Consecuencia de todo esto, ya salen las gobernaciones, ¿no? Ya los departamentos tienen su gobernación, tienen elección de gobernadores, tienen elección de los asambleístas, tienen su propia asamblea que crea leyes
departamentales. Interesante todo lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, este Estado neoliberal no solamente se conoce que Bolivia está formada por las etnias, ¿no? 33 etnias, sino que también va promulgando leyes que tienen contenido, incluso contenido social, ¿no? Por ejemplo, la ley de participación popular em, que se emite en 1994. ¿No? A partir de la ley de participación popular, siguiendo la línea de desconcentración del Estado, se entrega dineros que antes eran estatales para hacer dineros municipales, departamentales y universitarios. ¿A qué viene todo esto? En 1994, ¿no?, se crea la Ley de Participación Popular que descentraliza los recursos del Estado y entrega recursos frescos a los municipios, a las gobernaciones, a las universidades. Justamente con esta ley de participación popular dice, en los departamentos en donde haya 2 universidades, entonces se repartirán las rentas departamentales de acuerdo a una solución entre ellos, entre las 2 universidades. Ejemplo, siglo XX y la Tomás Frías, ¿no? ¿Por qué la Tomás Frías está en UNCIA? Eso tiene su historia, ¿no? Nosotros hemos argumentado, ¿no? Todo el norte Potosí es de siglo XX. Y esa densidad poblacional le corresponde en recursos económicos a siglo XX, a la Universidad siglo XX. Entonces, ¿qué hacen los de la Tomás Frías? Nosotros estamos también en UNCIA, ya estamos en UNCIA, o sea que también nos corresponde las rentas del norte Potosí, ¿no? Por eso se crea la Universidad de Tomás Frías en UNCIA, ¿no?, para competir con la Universidad siglo XX, pero no académicamente, ¿no?, sino para competir en recursos de la Ley de Participación Popular, ¿no? Cuando gusten, podemos recordar, la universidad se movilizó después de 6 años, ¿no?, se moviliza la universidad a la ciudad de La Paz, toda la región le apoya, toda la región también se moviliza, ¿no?, hasta conseguir, ¿no?, un convenio con la Universidad Tomás Frías de que tienen que compartir las rentas de la Ley de Participación Popular entre las 2 universidades. Muy interesante, es un capítulo aparte, esto de la Ley de Participación Popular en favor de las universidades. ¿Qué ha pasado con el siglo XX? ¿No? Hay mucho por qué informar. Bueno, y se crean las organizaciones territoriales de base. ¿Por qué? ¿No? Para fiscalizar estos recursos nuevos que están llegando a los municipios, a las gobernaciones. Entonces, todo eso, y, ¿no?, estamos estudiando el nuevo Estado, ¿no? El Estado pluricultural y multiétnico de los neoliberales, ¿no? Y para descentralizar los recursos del Estado, va creando la Ley de Participación Popular que descentraliza los recursos del Estado en favor de los municipios y las gobernaciones y las universidades. Ahora las universidades tienen sus recursos propios, justamente por esta aplicación, ¿no? Ya no decir, bueno, todo del Tesoro General nomás. Por favor, señor Estado, necesitamos recursos del Tesoro General de la Nación. Por favor, ya no es tanto así, porque directamente
la universidad tiene recursos en concepto de rentas departamentales. Todas las universidades tienen esos recursos, ¿no? Y el siglo XX, después de 6 años, conquista ese derecho a tener sus ingresos, ¿no? Por eso el siglo XX está creciendo harto a partir de ahí, ¿no? Porque ha tenido recursos frescos para financiar su política universitaria. Y crea el Tribunal Constitucional. Antes no había Tribunal Constitucional. ¿Para qué se crea? Miren, al enemigo hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer. Estos que, ¿no? Están creando también un Tribunal Constitucional. ¿Para qué están creando un Tribunal Constitucional? ¿No? ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? La función es de que este tribunal falle en asuntos constitucionales, es decir, hay leyes, decretos o cualquier resolución, ¿no? Que puedan no ser de acuerdo a la Constitución, entonces el tribunal estudia, dice, según las resoluciones del Tribunal Constitucional, las leyes tales que nos han presentado son constitucionales o son inconstitucionales, ¿no? Dependiendo del criterio del Tribunal Constitucional. Para eso se crea este tribunal, los tribunales constitucionales. El Tribunal Constitucional ahora se llama Tribunal Constitucional Plurinacional. Y se va creando el Consejo de la Judicatura y al Defensor del Pueblo, ¿no? Vean ustedes cómo es ese nuevo Estado. Lo que antes no tenía, ¿no? En Bolivia no había Tribunal Constitucional, ¿no? No se habían descentralizado los recursos económicos, ¿no? No se reconocía a Bolivia como un Estado multiétnico y pluricultural, ¿no? Pero a partir de 1995 se va reconociendo las bondades de las etnias. Y se crea el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. ¿Qué son estas cosas? ¿No? El Consejo de la Judicatura tiene la tarea de administrar los recursos del Poder Judicial, ¿no? Se separa. Una cosa es que los jueces fallen, emitan, trabajen sobre problemas jurídicos, pero ellos no tienen por qué administrar lo económico. Aquí vamos a crear un nuevo ente, que es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y tiene facultades bastante poderosas, podemos decir. Tiene facultad, por ejemplo, de destituir a jueces, ¿no? Si hay denuncias en contra de algún juez, el Consejo de la Judicatura estudia y si procede la destitución del juez, lo destituye, ¿no? Y a través del Consejo de la Judicatura se va, mediante los mecanismos reglamentarios, va nombrando jueces o va introduciéndose en la carrera judicial, ¿no? Es el poder del Consejo de la Judicatura. Y el Defensor del Pueblo, ¿no? Para que defienda al pueblo, ¿no? Porque el Estado puede ser un Estado que desconozca los derechos del pueblo. Entonces el defensor del pueblo va a decir, no, el Estado está desconociendo estos derechos y tiene un poder, el defensor del pueblo, para denunciar estos abusos del Estado, ¿no? Y con mayor razón cuando el Estado agarra a un preso y lo mete a la policía, ¿no? Entonces, el defensor del pueblo es el que tiene la tarea de defender a, a la víctima. Pero hay un caso que llamó la atención. Vean ustedes, tan importante que es la política.
Y tanto les está esperando el país a ustedes para que como nuevos profesionales médicos, pues participen en la política, ¿no? Hace un año, un poquito más tal vez, se descubrió que una señorita en una ciudad de Beni, que no era Trinidad, creo que es Ruzanabaque o Ziberalta, estuvo 6 meses presa. ¿Dónde? En la policía. Ese es un abuso, un terrorismo. ¿Cómo le va a tener 6 meses en la policía? Han denunciado y, claro, la tarea del defensor del pueblo, que nada de 6 meses, porque uno cuando está preso tiene derecho a hacer, eh, a pedir que un juez intervenga, ¿no? ¿Por qué está preso? Y el juez dirá, está bien, pero si está bien según el juez, tiene que ir a la cárcel. No puede quedarse en la policía, no puede quedarse en la policía, ¿no? Entonces, esa es la tarea del defensor del pueblo, que defender al pueblo de los abusos del Estado. Y esto se ha creado en el Estado neoliberal. Y claro, esa es la madre del cordero, ¿no? Porque esas instituciones hasta cierto punto democráticas que se van creando en el Estado neoliberal, porque la madre del cordero es la privatización de las empresas públicas, ¿no? Ah, no, tanta inflación, tanto problema, ¿no? El Estado no tiene que intervenir, ¿no? Tiene que vender las empresas públicas y empieza la venta de las empresas públicas, ¿no? Después en el gobierno del MAS se recupera esas empresas, ¿no? Por eso ha estado 14 años en el poder del MAS, ¿no? Y sigue estando en el poder, ¿no? Porque en contra de esta política de privatización han implementado otra vez la política de empresas públicas. Porque ¿de quién son las empresas? ¿De quién son yacimientos? ¿De quién es? Dirán, del Estado. El Estado tiene derecho de vender lo que es del Estado, pero en realidad no es del Estado. Yacimientos es del pueblo y el Estado no puede meterse en propiedad del pueblo, como se han metido aquí con la política de privatización de las empresas. Esta es la madre del cordero, ¿no? Esto es lo que querían hacer. Por eso han creado el Consejo de la Judicatura, por eso han creado el Defensor del Pueblo, por eso han creado el Tribunal Constitucional, por eso han reconocido al Estado multiétnico, pluricultural, ¿no? Porque ellos querían, en el fondo, vender las empresas públicas, ¿no? Entonces, aquí también hay políticas al respecto, ¿no? Hay que privatizar, el Estado no sabe administrar, el Estado es bien corrupto, ¿no? Hay que dar libertad a los empresarios, ellos tienen que, ¿no? ¿Y qué son los empresarios, esos que vienen del extranjero? ¿Para qué vienen? Para ganar. ¿Y qué es esa ganancia? Es el trabajo que producen los bolivianos. Eso se lo llevan, ese trabajo tiene que quedarse aquí, porque es trabajo de los bolivianos. La, la madre del cordero, ¿no? Y claro, es el periodo en donde tienen mucho poder las instituciones financieras internacionales, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Regional, ¿no? Son organismos internacionales que ellos dicen, no, hay que privatizar, ¿no? Esas. ¿Y por qué? Porque si se privatiza van a entrar empresas transnacionales, ¿no? Y claro, ellos son defensores de las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, esa es la idea central del discurso neoliberal y del Estado neoliberal. Después entraremos
¿no? Aquí está explicado la privatización, el proceso de la globalización en el mundo, y están los actores. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, los actores. Ya les he dicho, nos falta ahora un tema y medio nada más, ¿no? Y podemos programar examen del tercer parcial, ¿no? Tenemos el proyecto político militar, el proyecto político neoliberal, y terminaremos en 2 semanas el proyecto político del movimiento al socialismo, ¿no? Pero estudiado científicamente, nada de dogmatismos, nada de dogmatismo. Esto es Padre Nuestro. En política no hay nada Padre Nuestro. En la política es pelea, discurso, acción, arte. Entonces, ya estamos terminando, y para el cuarto parcial entramos a la fase de estudio de coyuntura. ¿Qué está pasando en el mundo? Muy bien, juventud, yo nomás hablo, eh, pero ustedes son bien estudiosos. Si las mejores notas del segundo parcial, ustedes lo tienen. Y bueno, voy a poner preguntas más difíciles para el tercer parcial. Eh, pero estoy seguro que ustedes van a responder a todo eso. Tienen disciplina de estudio, eso es verdad. Entonces, juventud, tengo captura de pantalla, pero voy a llamarles listas rápidamente, ¿ya? Y el que no está, no está, ¿no? Les llamo lista. Suárez, José, Felipe José, Vázquez, Mauro, después me está diciendo, tengo que ir al internado, tengo que aprobar. Si uno no aprueba es porque no ha aprobado. Zasguido, Paola, Licenciado, presente, presente, licenciado. muy bien, Paola. González, Merit, Yucra Magno, Presente, licenciado. bien, Mauro. Yapura, Katia, Villalta, Yasmina. Presente, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Yasmina. Vila, Edilberto. Velasco, Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Valverde, Blanca. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, Blanca. Ulaque, Judith. Tola, Davidson. Aquí, Licen, Tola Villegas. Bien. Buenas tardes, Licen, aquí. Buenas tardes, Yo, Licen. Davidson. Soto, Verónica. Presente, doctor. Presente, Licen. ¿Está bien? Saúl. Presente, licenciado. Muy bien, Saúl. Saavedra, Zonal. Zayos, Cristian. Presente, licenciado. Buenas tardes. Cristian, muy bien. Ramos, Roberto. Presente, Lice, buenas tardes. Muy bien, Roberto, buenas tardes. Zamírez, Leiren. Zamírez, Franz. Zamírez, Lice, Benjamín. presente, Está Lice. bien, Franz, está bien. Zamírez Pusarico, Lice, presente. Ya, está bien. Ahora, Zamírez, Benjamín. Patsy, Jadison. Pacheco, Johan.
Ordóñez Kevin. Kevin. Oxachoque Camila. Camila. Nogales Jenny. Jenny. Nina Nicole. Presente, licenciado. Muy bien, Nicole. Muruchi Alex. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Méndez Zené. Zené. Martínez James. James. Martínez Jessica. Jessica. Marcos Hilda. Mamani Jaeder. Buenas tardes, licenciado. Muy Presente. bien, Jaeder. Mamani Zosi. Presente, licenciado. Muy bien, Zosi. Mamani Selmar. Selmar. Mamani Michel. Michel. Mayo Sergio. Sergio. Presente, licenciado. Bien, Sergio. Lovera Silvia. Presente, Lice. Buenas Muy tardes. bien, Silvia. Buenas tardes. López Aisle. López Aisle. Laca Paola. Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola. Janco Gladys. Guaita John. John. Guarachi Dafne. Dafne. Hualca Elvis. Hinojosa Zenaida. Zenaida. Hinojosa Dalsi. Aquí presente, Licen. Buenas Muy bien, tardes. Dalsi. Ezera Fernando. Fernando. Ezera Jimena. Jimena. Guzmán Zemberto. Zemberto. Guzmán Mario. Buenas, presente, lice. Buenas tardes, Mario. Flores Jordis. Jordis. Presente, Muy bien, licenciado. Jordis. Flores Evelyn. Presente, Evelyn. Muy bien, Evelyn. Flores Nelly. Nelly. Buenas tardes, Lice. Buenas Presente. tardes, Nelly. Jesufino Janet. Janet. Díaz Willy. Cruz Franz. Franz. Presente, licenciado. Aquí, licenciado. Muy bien, Franz, Presente. Muy bien. Muy bien. Aquí, lice. Está bien, Franz. Está bien. Presente. Sí. Condori Giovanna. Presente, Giovanna, licenciado. muy Buenas bien, tardes. Giovanna. Condori Cristian. Cristian. Colque Zenaida. Zenaida. Colque Álvaro. Choque Sergio. Presente, licen, presente. Muy bien, Sergio. Choque Sandra. Muy bien, Sandra. Muy bien. Choque Benjamín. Muy Benjamín. buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes, Benjamín. Choque Sonia. Sonia. Choque Virginia. Cayo Samuel. Samuel. Caratas Osmeri. Presente, Osmeri. Lice. Muy bien, Presente, Osmeri. Caracara Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Campero Paola.
Beltrán Carlos. Bautista María Magdalena. Presente, licenciado Bautista. Bien, María. Aikal Lady. Álvarez Lourdes. Presente, Lourdes. licenciado. Muy bien, Lourdes. Aira Griselda. Presente, licenciado. Muy bien, Griselda. Muchas gracias, jóvenes. Iremos a tomar un Licenciado, tecito. buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. A mí no me llamó lista, licenciado. Te llamé, ya no estabas. Licenciado, buenas tardes. A mí tampoco. Rosales. Pero he dicho que no voy a volver a repetir. A ver, Rosales, licenciado, no me Rosales llamó. Reina. Las señales tampoco Estamos la tomando tecito. Rosales Reina. Aquí, Ya. licenciado, presente. Señorita Yapura. Yapura. Y apura. Katia. Ya. Sí, lice, ¿Listo? presente. ¿Alguien más? Ezera. Fernando. Fernando Ezera. Ezera Fernando Freddy. ¿Quién más? Gracias, licen. Ya, no hay más, ¿no? Ahora sí. Chao, hasta luego, jóvenes. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.